López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto, tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted en vivo, con mucho gusto, como todos los días. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país en este momento, y además estamos también transmitiendo en vivo en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. Estamos al aire en este momento en vivo. En Easy estamos al aire en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. Total Play, canal 161. En Megacable, canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará. Mañana, le decía, sábado 2 de abril, aniversario de la batalla del 2 de abril, en la que venció el entonces coronel Porfirio Díaz. Fue el héroe de la batalla del 2 de abril. Bueno, pues también es mucho y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. A partir de hoy es voluntario el uso del cubrebocas en espacios públicos de la Ciudad de México. Mi recomendación es que en lugares cerrados usted siga usando el cubrebocas, si quiere, claro. ¿Por qué? Porque la pandemia sí ha bajado, ha descendido, pero no ha desaparecido. Por quinta semana consecutiva, Hacienda mantiene el subsidio del 100% a las gasolinas, ¿sí? Y por tercera semana la premio, 5,000 millones de pesos a la semana. Analistas consultados por el Banco de México redujeron su estimado de crecimiento para este año, que lo traían en un 2%, lo bajaron al 1.8%. Toda la tendencia de analistas, de centros financieros, incluso del Banco de México, ha sido recortar a la baja el crecimiento que Hacienda mantiene en el 4.1% este año, que es inviable, ni modo. Nuestros paisanos enviaron en el primer bimestre de este año una cifra récord de 9,415 millones de dólares. 9,415 millones de dólares. Esto es lo que sostiene la economía del país, y le doy el dato que siempre le repito. En el primer bimestre no entraron a México ni inversión extranjera directa, ni divisas por turismo, por estos 9,415 millones de dólares. Parte un nuevo grupo de migrantes de Chiapas rumbo a la Ciudad de México, rompieron el cerco de la Guardia Nacional. Después de la reunión de ayer con el enviado de Washington, con el enviado del presidente Biden, John Kerry, el presidente López Obrador admitió hoy que el gobierno mexicano respetará los permisos de importación a 5 empresas petroleras extranjeras. Hasta ayer en la mañana el presidente insistía una y otra vez que con la reforma eléctrica se cancelarían contratos leoninos sin indemnizaciones. Estos deben ser de los no leoninos. Y hoy reiteró que no va a cambiar la iniciativa, a pasar de lo que haya dicho ayer John Kerry. Advirtió el presidente que rechazó el grupo planteado por Estados Unidos y anunciado por Kerry a la salida de Palacio y ampliado hoy en el periódico Reforma para revisar la reforma. Y en esto yo coincido con el presidente. No puede ser que haya un grupo extranjero que participe en la elaboración o revisión de una iniciativa de ley o de reforma de otro país. Eso es inaceptable. ¿Cómo se puede contener? Pues con los votos de la oposición, siempre y cuando el PRI no se venza, como todo indica, que se va a vencer. ¿Y por qué? Pues hoy aumentó la presión del presidente a los diputados. Mire, el presidente necesita 53 votos más en la Cámara de Diputados para hacer la mayoría calificada. ¿Pero qué ocurre? Pues que no los tiene. Y el PRI tiene esos 53 y un poco más, tiene 70, por eso llamó a los diputados del PRI a rebelarse, ¿sí? Que aprueben la reforma, que se pongan al lado del pueblo. Y advirtió
que habrá cero impunidad en el caso de la diputada Úrsula Salazar, que es su sobrina, acusada por corrupción en el Congreso de Tamaulipas y negó tener relación de cualquier tipo con ella. Marzo cerró como el mes con mayor número de homicidios en lo que va del año. 2.241 homicidios dolosos. Y en el resto del mundo. Confirma la ONU que su jefe de servicios humanitarios viajará el domingo a Moscú para impulsar una tregua entre Rusia y Ucrania. Después estará en la capital de Ucrania, en Kiev. Aumento de ataques rusos impiden que un convoy de la Cruz Roja Internacional llegue a la devastada Mariupol para desalojar a ucranianos atrapados por la guerra. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la iniciativa para despenalizar la marihuana y traer justicia a afroamericanos e hispanos presos por posesión de esta droga. Ahora va al Senado. Sin un favorito para este domingo, se define en segunda vuelta al nuevo presidente de Costa Rica entre Rodrigo Chávez y José María Figueres. El Papa Francisco ofrece disculpas por la violencia contra indígenas en internados católicos en Canadá, ejercida durante décadas. Este domingo se llevarán a cabo los Latin Grammy. Los favoritos al galardón son Camilo, Rubén Blades, Juanes y Bad Bunny. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, pues vamos con toda la información. Hoy vamos a empezar con algo agradable, ¿sí? Después ya nos metemos a lo basal de la política, de la violencia y todo esto. Pero ya México tiene rivales para el Mundial de Qatar en la primera fase. José Luis Cuevas, el pintor, te escucho. ¿Cómo estás, Joaquín? Así es, te saludo con mucho gusto. Está listo el camino de la selección mexicana de fútbol en el Mundial. Tocará abrir el 22 de noviembre ante Polonia dentro del Grupo C. El 26 de noviembre estará enfrentando a Argentina y el 30 de noviembre estará cerrando ante Arabia Saudita. Los detalles más adelante. No, pues la verdad que dicen, nos tocó un equipo, leía León Krause, decía, no, ánimo, hay que ganar a Argentina y a Polonia. Ojalá fuera así, querido León, ojalá fuera así, pero es un grupo muy complicado. Yo creo que en el papel, como dicen los cronistas deportivos, ¿no? Para zafarse las responsabilidades, en el papel habría que empatar con Polonia, perder con Argentina y ganar la Arabia Saudita para pasar. Pues ojalá les ganaran a todos, pero pues si ya vamos, si el papel, siempre dicen que en el papel la vía para calificar a la siguiente ronda es de 3 partidos, ganar uno, empatar otro y perder el tercero, pues ese es el nivel, ¿sí? Bueno, pero voy contigo, Jenny Valencia, porque siempre estafan a mexicanos en los mundiales, en todos, llegan, no tienen hoteles, mucho menos boletos. Bueno, va a ver, te escucho, Jenny. Te comento, Joaquín, que para evitar que sean víctimas de fraude, los aficionados que viajarán a Qatar para asistir a la Copa Mundial de Fútbol, la Profeco recomendó que compren sus boletos a través de medios autorizados por la FIFA. Ninguna agencia de viaje ni entidad comercial está autorizada para vender en sus paquetes los boletos. El detalle más adelante. Ojo con eso, dice la Profeco, sí, que ninguna agencia le puede vender boletos. Porque luego ya ve, cada mundial, insisto, son las estafas a cientos, a veces hasta más de 1 millar de mexicanos estafados y luego no pasa nada. El costo promedio de ir a ver 3 partidos a Qatar son $25,000. A ver, en fin. Y pues el México real, Jenny Valencia, no hay, quitando la de Hacienda y la del presidente, no hay un solo organismo, no hay nadie que esté viendo un aumento en el crecimiento económico de México para este año. Al contrario, todas las revisiones, incluida la del Banco de México, han sido a la baja. Este es el caso, Jenny. Te informo, Joaquín, que analistas económicos encuestados por el Banco de México recortan su pronóstico de crecimiento económico para este año al pasar de 2.04 a 1.76%. Al igual, la calificadora Moody's recorta también su estimación de crecimiento de 1.5 a 1.1%. El detalle más adelante. Enrique Hernández, empiezan las campañas para gobernadores. Este domingo, el 3 de abril, te escucho. Hay elecciones en 6 estados. Joaquín, te informo que el próximo 3 de abril inician
Oficialmente las campañas electorales elegirán 6 gobernaturas, en el caso de Durango se elegirán a 39 presidencias municipales y 39 sindicaturas y 327 regidurías. Los detalles más adelante. Gracias, Enrique Hernández. Ver contigo, Sara Pablo. Y sí, repito, reitero que coincido con el presidente López Obrador. No puede haber un grupo de otro país que forme parte para revisar el contenido de una iniciativa de ley, ya sea del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. En este caso me refiero a la reforma eléctrica, como dijo ayer John Kerry, el enviado especial del presidente Biden para temas ecológicos. Así lo dijo el presidente, que no aceptaba la formación de este grupo. Dijo, yo me quedé callado, también le podía haber dicho que no, pero era el anfitrión, supongo, y para no llevar las cosas a peor, para no romper la comida, echaron 5 horas de reunión. El presidente hoy ya expresó públicamente, vocalizó su rechazo a este grupo que ayer dijo, se quedó callado, pero no lo aceptó, dice hoy, porque por lo visto Kerry se quedó con la idea de que sí, porque sí lo anunció la salida, y así lo detalla, le decía hoy en la entrevista que le dio al Reforma. Entonces, Sara Pablo, te escucho. Joaquín, tras la reunión con John Kerry, el presidente López Obrador informó que la iniciativa de reforma eléctrica se queda como está. Dijo que no aceptaron que un grupo vigile lo relacionado con la reforma. Lo que sí acordaron fue estrechar la comunicación. Dijo que en suma, funcionarios y empresarios se sintieron atendidos y satisfechos. Los detalles más adelante. No, o sea, claro, satisfechos y atendidos, ¿cómo no? Tener esa comida en esos salones atesolados de Palacio Nacional maravillosos, ahí en el comedor del presidente, en su palacio, ¿cómo no iban a salir impresionados? Y además, como dijo el presidente, yo no dije que no, yo me quedé callado. Pero yo ya lo aclaró y reiteró, la reforma eléctrica va sin tocarle una coma. O sea, dijo, va como está, no se cambia. Y ahí la dejó Jenny Valencia. Gracias, Joaquín. Te comento que la Secretaría de Hacienda mantiene por tercera semana consecutiva el subsidio al 100% en las gasolinas Magna, Premium y el diésel. Cabe destacar que las estaciones de servicio no cobrarán el IEPS del 2 al 8 de abril. El detalle más adelante. Gracias. Yo voy en los anuncios y después de los anuncios reporta movilización policial en el Hospital Regional de Veracruz porque aparentemente irrumpieron hombres armados. Migrantes burlaron el cerco de la Guardia Nacional en Tapachula y vienen para la Ciudad de México. A la pequeña Haití en Tijuana se suma ahora la pequeña Ucrania. El INE da otras 72 horas de plazo para que retiren la propaganda del presidente López Obrador para la revocación de mandato en 30 entidades. Me sigue llamando la atención mucho algo, ¿sí? Toda la publicidad es que se quede. ¿Que se quede cuánto tiempo? Cojo con la publicidad. La publicidad es que se quede. Y voy a hablar en un momento con la secretaria de Salud de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ya se anunció que ya no es obligatorio el uso pues de cubrebocas en lugares públicos. Le voy a preguntar qué considera lugares públicos. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los anuncios, Joaquín López Dóriga tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bien, voy contigo, Maru, porque esta resolución del juez es muy importante. El juez está ordenando al gobierno del presidente López Obrador que reponga las escuelas de tiempo completo que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, canceló sin salir a dar una sola explicación. Te escucho. Joaquín, la juez séptima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra. El próximo lunes 18 de abril, que se reúna con los coordinadores en la Cámara de Diputados, Delfina Gómez deberá garantizar el fin de este programa y la reactivación de las escuelas de tiempo completo, además de aclarar el destino de los recursos para ambos programas. Así lo exigió la secretaria de la mesa directiva, diputada Karen Michelle González. El avance. Gracias por tu reporte, Maru. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez, la Corte.
El próximo lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición para impugnar la Ley Federal de Austeridad Republicana, y el proyecto de resolución realizado por la ministra Norma Lucía Piña propone declarar inconstitucional la prohibición para que funcionarios trabajen en la iniciativa privada. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Héctor Herrera. La pandemia. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a 264 millones de personas y es una enfermedad, Joaquín, crónica, no transmisible, que puede durar varios años, lo que tiene un costo en el tiempo de vida saludable, además de ser una de las principales causas de discapacidad en todo el planeta. Gracias. Y voy contigo, Leonel Palacios, Fórmula Chiapas. ¿Qué pasó con este grupo de migrantes? Joaquín, buenas tardes. Reportarte que hoy por la mañana se movilizaron elementos de la Guardia Nacional en varios puntos de la carretera costera en Chiapas. El objetivo era dispersar la caravana de migrantes que partió muy temprano desde Tapachula, lo que ocasionó un enfrentamiento a la altura del ejido Viva México. Por el momento no hay reporte oficial de lesionados o detenidos. Joaquín, continuamos informando. Gracias por tu reporte. Y Rocío Galván, la pequeña Ucrania. Hola Joaquín, te saludo con gusto desde este campamento, una pequeña Ucrania en Tijuana. Cada vez llegan más personas, de acuerdo con el director de atención al migrante de Tijuana, ya son 870 los que permanecen aquí, cerca de la garita de San Isidro, otros más están en hoteles y bueno, pues esta es la situación en Tijuana. Seguirán llegando ya que hay 10,000 permisos de ucranianos que solicitaron ser turistas y el ritmo de recepción en Estados Unidos es muy bajo. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, Rocío Galván. Ingeniero Albert, le voy a decir que si va usted a Acapulco, tenga cuidado y paciencia, porque hay un choque de 3 tráileres, uno de ellos que transportaba cemento. Mire, ahí va, ¿sí? Se quemó, está ardiendo. Y la verdad es que es un desastre todo lo que es la zona. Esto es a la altura del puente Temoaya, ¿sí? Ahí está, por si va a Acapulco o por si viene. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Joaquín? Onda de calor con intensa radiación solar, una temperatura máxima de 46 grados centígrados en Santa Rosa, San Luis Potosí, para la Ciudad de México de 30 a 32 grados centígrados, 4 grados por arriba de la climatología de abril. De Monterrey a Ciudad de Victoria, posibilidad de llovizna ligera durante este fin de semana, 37 en Mérida, 34 en Guadalajara, 30 grados en Cancún, Acapulco y Monterrey. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. El gobierno ruso consideró que el presunto ataque ucraniano a un depósito de combustible en Belgorod, esto al oeste de Rusia, va a afectar las negociaciones de un cese al fuego. En este escenario, la Fiscalía ucraniana confirmó que ya han muerto en este mes de guerra, poco más de un mes, 37 días, 153 niños. La Unión Europea advirtió a Pekín que su reputación se va a deteriorar si apoya a Rusia en su invasión con Ucrania. El gobierno de Canadá hace un llamado a los líderes del G20 a reconsiderar la participación de Rusia para la próxima cumbre a celebrarse en noviembre próximo. Y en la pandemia del coronavirus, Estados Unidos levantó las restricciones migratorias impuestas por el COVID-19. En este escenario, la UNICEF lamentó los bajos niveles de aprendizaje para la educación a distancia durante esta emergencia sanitaria del COVID. Joaquín. No, y todavía no vemos nada. Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 89 centavos. Aquí en México se venden en ventanillas en 20.24. Cuando digo ventanillas son casas de cambio, el aeropuerto. Y eso sí, en los bancos se vende hasta en 20.71. El euro en el mundo, $1.10. Un euro en México se está vendiendo en 22 pesos con 59 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se reporta ya debajo de los $100, está en $98 por barril, bajó $6.04 respecto al precio previo y se encuentra ya, Joaquín, $42.99 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, querido Héctor. Yo le invito, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? lopezdoriga.com está, ahí me tiene al alcance de su mano, ¿sí? En cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información
en tiempo real, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Qué tiene de principal en este momento? México, al grupo C de Qatar 2022, jugará contra Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Le invito también a que se integre, que forme parte de mi Facebook, ¿sí? La plataforma de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga, que la va a pasar muy bien. Por cierto, hoy se estrenó el capítulo de Joaquín Marín de Dopingüe en todas mis plataformas. Lo puede ver a la hora que usted quiera, ¿sí? También le invito a que forme parte de Instagram. Instagram es otro mundo y es a todo dar. Que se suscriba al canal de YouTube. En el canal de YouTube soy López Dóriga. Les recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Instagram, en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a que forme parte de esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de viernes ya, 1 de abril de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios en López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz viernes! Pues le aprecio mucho a la doctora Olivia Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que me haya acertado, porque hoy está anunciando el gobierno de Claudia Sheinbaum que ya no es obligatorio el uso de los cubrebocas en los lugares públicos. Y la aprecio mucho, doctora Arellano. ¿Cómo está? Buenas tardes, me da gusto saludarla. Buenas tardes, Joaquín. Muchos saludos para ti y tu auditorio. A ver, doctora Olivia López Arellano, dígame, ¿ya estamos en condiciones de no usar el cubrebocas? Ya lo podemos usar de manera voluntaria, prescindir de él, incluso en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. En este momento la positividad es muy baja, los contagios han descendido sustancialmente, podríamos decir que tenemos mejores números en toda la pandemia, también la hospitalización. Esto no significa que ya esté concluida la pandemia y tampoco. Sí, es que se corta. A ver, se está cortando y luego se mete ese pitido en el sistema. ¿Está lista Laura, ingeniero? Voy contigo, Laura Pérez Cisneros, que tienes más información, y después de Laura Pérez Cisneros espero recuperar a la doctora Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, y el uso del cubrebocas. Laura, adelante. Gracias, Joaquín. La selección mexicana jugará en la primera ronda del Mundial de Qatar contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, dijo en este espacio desde Doha, Qatar, que los equipos europeos van a liberar a los jugadores mexicanos 7 días antes de la inauguración del Mundial. A partir de hoy es voluntario el uso de cubrebocas en espacios públicos en la Ciudad de México. Por quinta semana consecutiva, Hacienda mantiene el subsidio del 100% de las gasolinas y por tercera semana a la gasolina premium. Analistas consultados por el Banco de México redujeron su estimado de crecimiento para este año al 1.8%, desde un 2%, y advirtieron de más inflación en un rango del 5.80%. Nuestros paisanos enviaron en el primer bimestre una cifra récord de $9,415 millones, 21% más que el primer bimestre del año pasado. Y después de la reunión de ayer con el enviado de Washington para el clima, John Kerry, el presidente admitió que el gobierno mexicano respetará los permisos de importación a 5 empresas petroleras extranjeras, pero aseguró que no cambiará la iniciativa y advirtió que rechazó el grupo planteado por Estados Unidos para revisar la reforma, como lo anunció al final de la reunión ayer el propio John Kerry. Un juez frenó temporalmente la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. Joaquín, hasta aquí la información de México y el mundo. Gracias, Laura. Laura Pérez Cisneros. Y voy contigo, Sara Pablo. Esta reiteración o esta aclaración, lo que deja el presidente muy claro, que no ha aceptado, a diferencia de lo que le decía, que anunció John Kerry, que grupo de expertos de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos o del sector privado de Estados Unidos intervenga o participe, y mucho menos le dé el visto bueno a su iniciativa de reforma eléctrica. Repito, yo coincido en eso. Para eso hay órganos en México, para eso está el Poder Legislativo, ¿sí?, que es el que puede reformar, aprobar o en su caso rechazar. Porque le recuerdo, es una reforma constitucional que necesita mayoría calificada, no la mayoría simple, y Morena no tiene, ni Morena ni aliados tienen juntos
la mayoría calificada, ni en San Lázaro ni en el Senado. Pero de eso a que haya un grupo de estadounidenses o de cualquier país del mundo, sí, pero hay un grupo ajeno a México, un grupo extranjero, pues, que revise una iniciativa de ley, es inaceptable. Y el presidente lo rechazó, aunque repito, Kerry lo había dado por hecho. Te escucho, Sara Pablo. Tras la reunión con el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la iniciativa de reforma eléctrica se queda como está y aclaró que no aceptó que un grupo del gobierno de ese país vigile lo relacionado con la reforma. Este jueves se reunieron en México por tercera ocasión en una comida que se prolongó durante 5 horas y que incluyó la presencia de 9 directivos de empresas estadounidenses. Al final, de manera inusual, Kerry salió caminando por la puerta de Corregidora número 8. Se acercó a los reporteros y dio una declaración en la que aseguró que se acordó la conformación de un grupo para dar seguimiento a la reforma presidencial. Unas 12 horas después, esta versión fue rechazada por el presidente y de modificaciones a la propuesta ni hablar. Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado, no se aceptó. Hay una gran diferencia entre escuchar, informar, conversar, comunicarnos. ¿Qué es la comunicación? Son mensajes de ida y vuelta. Mucha la diferencia a imponer un grupo para vigilarnos, observarnos. Eso pues no lo permite nadie. A lo mejor sí, a lo mejor en otros tiempos, gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes. El presidente indicó que lo que sí acordaron fue estrechar la comunicación entre los empresarios y secretarios de Estado. Negó que haya habido protestas o preocupaciones de los inversionistas. Fueron respetuosos, no hubo quejas airadas de maltrato, en ningún caso, pero en ningún caso hubo un reclamo, al contrario, estarán muy contentos. Aceptó que hubo señalamientos de que la reforma implica violaciones al Tratado Comercial de América del Norte, lo que también fue rechazado por el presidente. Recordó que el acuerdo solo incluye 2 párrafos en los que se reconoce la soberanía de México sobre el sector petrolero. Pero en el tratado, en lo que tiene que ver con la industria eléctrica, no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo. Nada. Y lo tercero es que recordé que en el tratado nos comprometemos los gobiernos, los 3 gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, a no permitir la corrupción. Y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo. Entonces, bien, habiendo yo señalado que estoy de acuerdo con el presidente que no puede haber ningún grupo de otro gobierno que intervenga en la elaboración o revisión siquiera, ¿sí?, de una iniciativa de ley que es exclusiva de la soberanía de un país, en este caso de México. Creo que hay 2 visiones dos visiones del tema. Una, la que está dando el presidente López Obrador, que todo está bien, y otra, la que están dando en Estados Unidos, de que no todo está bien. Concluyo con esto. El presidente dijo, va la reforma como está, no se modifica, o sea, como le gusta. La van a llevar al Pleno sin tocarle una coma. Esa es la realidad. Recupero a la doctora Olivia López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Doctora, perdón por la interrupción, pero estábamos hablando que el uso del cubrebocas ya será opcional, que yo tengo ciertas objeciones, pero sí. En espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. Lo recomendamos para seguirse usando, continuar el uso en sitios cerrados, lugares poco ventilados y en aglomeraciones, y por supuesto mantener su uso en personas adultas mayores, personas con enfermedades respiratorias, con patología crónica o inmunodepresión y en casos sospechosos o confirmados COVID. Esto hay que contextualizarlo.
es en este momento con los números que tenemos. Puede cambiar. Claro. O sea, a ver, doctora López Arellano, ¿qué se entiende por espacios públicos? Espacios abiertos. Más que espacios públicos, abiertos, son espacios abiertos. Sí. A ver, ¿qué entendemos por espacios por abiertos? Ejemplo, una plaza, un parque, un jardín, una vía pública, eso sería un espacio abierto. ¿La calle sería un espacio abierto? La calle sería un espacio abierto, sí. Pero cuando la gente entra a una tienda o a un restaurante deja de ser espacio abierto. Exactamente, y ahí recomendamos continuar con su uso, porque son espacios cerrados donde habitualmente encontramos a muchas personas y en general tienen poca ventilación. Ahora, ¿ahí recomiendan o es obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios cerrados? Bueno, la Ciudad de México siempre ha orientado, siempre ha estado insistiendo en dar información, hacer recomendaciones. Lo que hemos conseguido es que haya un consenso social de que en espacios cerrados las personas usan cubreboca, incluso hay tal presión social que si entra alguien sin cubrebocas, el resto pide que se lo ponga. Eso es, digamos, una buena medida social de presión que se ha conseguido en la ciudad. Hay mucha conciencia del riesgo, hay mucha conciencia sobre la enfermedad y eso lo queremos seguir manteniendo. Bien, ahora, pues el tema es que, doctora Olivia López Arellano, la pandemia no se ha ido. Estamos viendo que, por ejemplo, en China y en algunos países de Europa que ya dijeron, no, ya a volar el cubrebocas, por ejemplo, pues hay un repunte de ciertos casos. ¿No temen eso ustedes? Por eso estas recomendaciones generales están sujetas a los cambios derivados del comportamiento del virus SARS-CoV-2 y a los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud del Gobierno de México. En este momento, pues tenemos una estimación final de semáforo de 0, es decir, que de los 10 indicadores, en todos calificamos con el rango más bajo. Es nivel de riesgo epidémico muy bajo, continuamos en verde. Entonces, en este momento, y dadas las condiciones también de transmisión, de positividad, de hospitalizados y sobre todo de vacunados, que tenemos muy buenos números en términos de cobertura de vacunación y seguimos vacunando. Aquí invitar a todas las personas que no han completado esquemas, que no han iniciado, que no se han puesto su refuerzo, que vayan. Vamos a tener abiertas 2 sedes de martes a viernes. Es importante todos estos elementos para, darnos un respiro en los espacios abiertos. Ahora, doctora, usted está al tanto que la COFEPRIS ya anunció, ya aprobó la vacunación para niños de 5 a 15 años. ¿Los van a vacunar en el gobierno de la Ciudad de México? Aprobó la presentación pediátrica, o sea, COFEPRIS no aprueba la vacunación, porque esos son lineamientos. Bueno, perdón, las vacunas, perdón, doctora. Sí, exactamente. El COFEPRIS aprobó las vacunas para los menores de 5 a 15 años, le pregunto lo mismo. La presentación pediátrica, sí. Por eso, sí. Tenemos que esperar ¿Las va a aplicar tener el esa gobierno vacuna de la Ciudad de México? ¿Mande? Nosotros estamos atendiendo los amparos. Si hay una orden de juez, vacunamos. Sí, pero eso es un amparo, pero vamos, que son contados. Pero en el caso de los menores de 5 a 15 años, ¿los van a vacunar ya con...? No, es un plan nacional de vacunación. Tenemos que esperar a las directrices nacionales, a la actualización de los lineamientos. O sea, que todavía no se va a vacunar a menores de 5 a 15. No está previsto todavía en las disposiciones nacionales. Bueno, pues a ver qué pasa con esta medida de que adiós al cubrebocas. Yo creo que, no sé, no estoy convencido de la medida, doctora, se lo digo aquí entre usted y yo, pero pues usted no me tiene que convencer a mí. O sea, hay que convencer a la gente que todos los que puedan usar el cubrebocas, no sé si está usted de acuerdo, que lo use. Sí, aquí hay una valoración personal del riesgo y esto es importante. Por ejemplo, personas adultas mayores, enfermos respiratorios con patología crónica,
sospechosos desde luego, y las medidas que ya hemos insistido siempre, las medidas de higiene, lavado frecuente de manos, el uso de gel alcohol, sana distancia y aislamiento en caso de presentar sintomatología sospechosa COVID, pues todo eso ayuda a cortar cadenas de contagio, que en este momento la transmisión es muy baja. Bien, doctora, pues le mando un saludo como siempre y le aprecio mucho que me haya contestado. Con mucho gusto, Joaquín. Buena tarde. Está muy bien la doctora Olimpia López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. La sugerencia de especialistas es que si usted puede usar el cubrebocas, lo use. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado. Sí, está en niveles muy bajos, pero como están en los bajos, puede ocurrir cualquier cosa, que esto lo señaló la doctora López Arellano, que entonces se anunciaría otras medidas. Pero la recomendación de los expertos es que, sobre todo en lugares cerrados, usar el cubrebocas, independientemente de la edad. Bueno, me voy a ir a unos anuncios. Y después de los anuncios, lo que le decía del Hospital Regional de Veracruz, ahí donde no pasa nada, dice Cuitlahua García. Bueno, pues hombres armados, un comando armado irrumpió en el hospital de urgencias del Hospital Regional de Veracruz, en el área de urgencias, sí, y se llevó a un herido que era custodiado por elementos de la policía. Ese es el poder del crimen organizado, no los baños públicos de las gasolineras. Ese es el poder del crimen organizado. La división en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados está empezando a ganar López Obrador, ¿eh? No más falta que se rompa, nada más falta que el PRI vote, o una mayoría del PRI le dé, una mayoría de la bancada del PRI, ¿sí?, de los 70 que tiene, le dé los votos a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, para entonces sí, ir al sepelio del PRI. Bueno, ya ni ir, ¿para qué? Porque ni ataúd va a existir. Y este disparo de homicidios dolosos que se dio en marzo superó a los de enero. Y febrero, febrero tiene 28 días, pero bueno, pero en marzo se dispararon, ¿sí? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Voy a ir contigo, Jenny Valencia. ¿Por qué? Porque como han dicho los subgobernadores del Banco de México, no ven un futuro optimista en el corto plazo, por ejemplo, este año, ¿sí?, y algunos en el año que viene para el crecimiento de México. Repito, todos los especialistas han ido revisando a la baja el proyecto, sus pronósticos de crecimiento para este año. Solo Hacienda o el gobierno mantiene un crecimiento previsto para este año del 4.1%, que es más del doble del promedio de lo que están viendo los analistas y los especialistas, incluido el Banco de México. Porque es imposible, va a ser imposible, dadas las circunstancias, llegar a ese 4 puntos. Ojalá creciéramos no al 4.1, al 6% que dijo el presidente López Obrador. ¿Sí? Es que dicen, no, es que no quieren que crezcamos. Claro que no. ¿Quién no quiere que crezcamos? Por supuesto que sí, y no al 4, al 6. Pero en lo que va de este gobierno, que estamos en el cuarto año, hay un decrecimiento de la economía. La economía ha crecido 0, o menos 0, mejor dicho. Menos 0. Y ya para finales de año, a estos niveles de 2% de crecimiento, va a seguir la economía en el cuarto año, al terminar el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, con un crecimiento de menos 0. Y a ver si en el 23 se empieza a crecer algo, depende cómo se den las circunstancias nacionales, pero sobre todo las internacionales que estamos viendo. La alta inflación mundial, la guerra de Ucrania, que ha provocado el disparo de los precios del petróleo, el disparo en los precios de los granos. ¿Por qué? Porque Ucrania es un granero del mundo. El disparo en los precios de fertilizantes. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal fertilizante del mundo. Y México, el 60% de los fertilizantes que usa es importado. Entonces todo suma, todo cuenta, todo lastra, todo. Es la visión mundial. Es la visión mundial que, por fortuna, tanto en el Banco de México como en la Secretaría de Hacienda, se toma en cuenta y se considera. Aunque luego, por razones políticas, en el caso de Hacienda, digan, no, mantenemos el 4.1%, pues para no molestar a ya saben quién. ¿Sí? Jenny Valen.
Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Te comento que analistas económicos encuestados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este año de 2.04 a 1.76%. También para 2023, Joaquín, lo ajustaron de 2.13 a 2.08%. Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos 6 meses son la gobernanza, las condiciones económicas internas, la inflación, aumento en precios de insumos y materias primas, los problemas de inseguridad pública y otros problemas de falta de Estado de Derecho. Aunque los factores, Joaquín, a los que se les asignó un mayor nivel de preocupación son el de gobernanza e inflación. En la encuesta de marzo, comentarte, los especialistas determinaron elevar su estimación de la inflación para este año de 4.78, Joaquín, a 5.86%, y Moody's también se suma a esta lista de recortar la estimación de pronóstico crecimiento para este año de 1.5 a 1.1%. Es el reporte, Joaquín. Gracias. Bueno, la presidencia de la República, por si quedara alguna duda, ¿sí? Si quedara alguna duda, está confirmando en un comunicado en este momento, donde retoma y ratifica lo dicho por el presidente López Obrador, porque si a alguien le quedó alguna duda, ¿sí? Yo creo que habrán hecho una versión en inglés de esto, donde reitera el gobierno de México que la reforma eléctrica, o sea, dicen que la reforma eléctrica se queda como está, que la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente López Obrador se queda como está, no se le quita ni una coma, y así la tienen, que es la misma que tienen ya en las comisiones de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de Diputados. Para que no quede duda, deben estarse refiriendo a las declaraciones de Kerry. Ayer le decía al salir de Palacio, ahí por la puerta de Corregidora 8, y en la entrevista que le dio al periódico El Universal, que fue el único que logró la entrevista con Kerry. Bueno, y hoy es viernes y viene Rubén Cortés a esparcer su canela fina. Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Feliz viernes, Joaquín. ¿Cómo estás? Gracias. Te veo muy bien siempre. A todo dar. Qué bueno, me alegro. Me alegro. Muy bien tu apunte, excelente apunte el tuyo de que no puede haber ninguna comisión extranjera en un debate nacional, estrictamente nacional, por supuesto que debe quedar fuera de duda, ¿no? Qué bueno que lo aclaras, que se sepa, que sea esa una posición mexicana, y la reforma, como se llame, va a tener que resolverse aquí entre mexicanos, aunque, bueno, lógicamente Estados Unidos tiene muchos intereses, como México en Estados Unidos, y puede tener una opinión, pero sí, eso tiene que ser entre mexicanos. Y mira, eso, como dicen en las relaciones amorosas, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Lleva en este caso al grupo de interdisciplinario de expertos interdependientes. Ya sabes, esos nombres rarísimos, sí. ¿No? Del caso Iguala. Mira, qué lástima que este caso se haya politizado desde el primer momento en 2014, cuando era un caso policíaco, como lo tomó el gobierno anterior, que lo resolvió como un caso policíaco, ¿tú te acuerdas? Este título que parece de película, La Verdad Histórica, le llamó así el entonces procurador. Es eso, llámese como se llame, fue un caso policíaco, Joaquín, de unos estudiantes de una escuela muy politizada. Recordemos que la escuela de Ayotzinapa, la escuela normal, es una escuela con un pedigrí político histórico en México enorme. Lucio Cabañas procede de ahí, de esa escuela, Genaro Vázquez. Entonces, eso hizo que se empezase a politizar un caso que era sencillo, policíaco. Unos estudiantes van a reventar, los estudiantes de esta escuela politizada van a reventar un acto político de la esposa de un alcalde que se iba a lanzar como la sustituta de su esposo, de un grupo político que después llegó al poder, en la presidencia de la República. Estos estudiantes por el camino son confundidos por el grupo, por el cártel Guerreros Unidos, los confunde con el cártel rival Los Rojos, y ahí sucede todo este asunto de la desaparición
ayudados por policías municipales. Por eso es un crimen de Estado, se debe de considerar un crimen de Estado porque participaron fuerzas policíacas del Estado mexicano como son las policías municipales. Así lo resolvió el gobierno anterior como un caso policíaco. Ahí viene el asunto del grupo de interdisciplinario que está formado, recordemos cómo llega. Un mexicano, Emilio Álvarez y Casa, que quería ser candidato, se postuló como candidato presidencial independiente, era presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces este hombre, un gran político, muy movido, trae acá de alguna manera a este grupo interdisciplinario, cuando aquí había una Comisión Nacional de Derechos Humanos muy buena, muy bien presidida por el doctor Luis Raúl González Pérez, el ex fiscal del caso Colosio, un gran abogado, un gran investigador, que fue un gran fustigador del gobierno mexicano en aquella investigación. Toda esta politización, Joaquín, entran los padres a ser manipulados también. A los padres les empiezan a decir estos expertos, le empieza a decir el grupo político que estaba oponiéndose al gobierno para llegar a la presidencia, después llegó, le empiezan a decir que los estudiantes están vivos, que pueden estar vivos, que se los van a devolver vivos, que además el ejército participó. Entonces, esto ha hecho que después de 8 años sigue el dolor de los padres, los padres se sienten engañados, los padres de alguna manera también, no se puede criticar a un padre lo que haga por salvar o por buscar a un hijo, participaron en alguna medida de esto y hoy se sienten frustrados, como lo están diciendo. Hoy reaparece este grupo de expertos, después de años que estaban muy callados, con un video que habría que ver en qué contexto estas fuerzas coercitivas como la Marina, como el procurador de entonces, muchísima gente que investigó ese caso, están haciendo acciones ahí con unos bultos. A lo mejor es parte de una investigación tan grande como esa. Y mira qué bueno que aparece ese video ahora, Joaquín, que es de la Marina, porque nunca había habido tan excelentes relaciones entre los militares, llámese Marina, llámese Ejército, Guardia Nacional y el presidente de la República. Yo he dicho muchas veces aquí en tu programa que generosamente me prestas para que yo hable y yo digo que sí, que se está militarizando la sociedad mexicana a pasos agigantados y ahí está. O sea, yo creo que nunca ha habido mejor relación. Yo creo que la Marina le puede responder mañana al presidente con un memo, un informe, si se trató de esto. Y ahí se aclara, porque lo único que ha hecho este video y la reaparición de este grupo político, dicho en mexicano, este grupo de grillos, de expertos interdisciplinarios que no son expertos en nada, son abogados y son políticos en sus países, que ahí está toda su historia, se puede buscar. Entonces han venido a meter ruido de nuevo en un caso que ya hay presos y han sido liberados más de 100 personas, se ha investigado en países extranjeros, en la universidad, en todos los lugares. El grupo de bomberos de Nueva York, la UNAM ha participado. Ha sido una investigación prolija, Joaquín, prolija, y que es una lástima que se siga manipulando y que sigan los padres sin una respuesta. Es doloroso, pero yo creo que es más doloroso que participen gente, políticos que deben de llamar a la mesura, creer en las investigaciones. Hay que creer alguna vez en las investigaciones. Joaquín, yo sé que con casos como lo de Alejandra Cuevas ahora y el fiscal, la ciudadanía ve eso y no cree en la justicia, no va a creer en la justicia nunca mientras sigan existiendo estos casos, pero hay que informarse. Ahí está la investigación exhaustiva de los 43. Yo creo que en algún momento se debe de cerrar. Deben de estar de acuerdo los padres, hay que sentarlos y decirle, pero siempre que ocurra esto, de este tipo de videos descontextualizados, porque lo que se ve ahí es un grupo de marinos trabajando, que lo explique la Marina. Nunca ha habido, insisto, mejores condiciones para eso. Es un dolor que no acaba, Joaquín, es de los 43, se politizó desde el principio.
creo que va a seguir siendo politizado. El gobierno actual está entrampado. Primero le dijo a los estudiantes este asunto de que estaban vivos o que podían estar vivos, que iba a resolver el asunto, y cada vez que el gobierno sale dice lo mismo, Joaquín. Fueron capturados por este grupo delictivo que los confundió, y la suerte hasta ahora, Joaquín lo acaba de decir, es lo único que ha dicho claro este grupo, que no están vivos, Joaquín. Eso es. No están vivos. Querido Rubén. ¿No? Gracias, Joaquín. Oye, pues 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ahora, en septiembre se cumplen 8 años de los 8 hechos. años, Joaquín. Sí, en septiembre. Si en estos 7 años y medio, exactamente, pueden estar desaparecidas e ilocalizables 43 personas. Es injusto jugar con las palabras, jugar con los sentimientos. Y además, Joaquín, ha sido muy desaseado este grupo de expertos. Torero, el experto en fuegos, que no era experto en fuegos, nada, dice en su informe, es un informe que he leído mucho, es un caso que siempre he leído desde el 14, lo he escrito mucho. Este hombre acepta en un informe que él seguía y dice que ahí no pudieron ser quemados cuerpos porque estuvo 20 minutos en el lugar y por unas fotos que tomó. Por Dios, eso fue investigado por expertos de la UNAM, expertos de Nueva York, expertos europeos. El Estado mexicano gastó dinerales en esto. Entonces, este grupo viene, incendia la investigación, hace eso, le da esperanzas. El grupo político actual que está en el gobierno hizo campaña también así, de esa manera. Emilio Álvarez y Casa ahora está ahí en la oposición y todo, pero Emilio Álvarez y Casa trajo a esos expertos acá, después quiso ser candidato presidencial independiente, se hizo senador por la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ahora es senador independiente, muy respetable, muy respetuoso el hombre, pero esto fue política desde el principio, cuando fue un caso eminentemente policíaco que se resolvió de manera policíaca. Yo creo que ahí estuvo el fallo, pues bueno, el fallo para la política, ¿no? Yo creo que para los que estamos interesados en el tema estuvo muy claro, así está, fue el crimen organizado, confundió a estos muchachos con integrantes de otro grupo delictivo, y así fue lo que sucedió, ni modo, como el caso de Monseñor Posadas Ocampo, pues sí fue un fuego cruzado. Cuesta trabajo creerlo, pues ahí están las investigaciones. El caso Colosio, bien, cuesta trabajo creerlo, ahí está, Joaquín. En fin, pues ahí está. Gracias, Robencito, te mando un abrazo, que estés bien. Y hablamos de música el próximo viernes, te propongo. Venga, ya vas. Te quiero mucho, un abrazo largo. Una noche allá en La Habana, ¿sí? Bueno, hace mucho en la embajada, Gonzalo Martínez Corvala era embajador. Bueno, voy a unos anuncios de volada, ¿sí? Y quiero decirle que en esta ola de asesinatos en Zacatecas, policías toman el Palacio de Gobierno para hablar con el gobernador David Monreal, pero el gobernador Monreal ya no estaba, se había ido a las fiestas de Jerez, ¿sí? Chocan migrantes con la Guardia Nacional en Chiapas, rompen el cerco y avanzan. Continúa. Recuerda que López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. Esto que ya hemos hablado muchas veces, la depresión producto de la pandemia, que se ha disparado. Te escucho, Héctor. Oye, felicidades, 33 años en Radio Fórmula. Muchas felicidades, Héctor. Serán muchos más, no te vayas a jubilar tú. Gracias, mi querido Joaquín. Te lo agradezco. Acuérdate, los reporteros no nos jubilamos. No, por supuesto. Ya sabes que es un honor y un orgullo estar en esta gran empresa después de tanto tiempo. Gracias a la familia Azcárraga, por supuesto, Mario Ávila, a ti, a todos los que me abren el espacio en esta gran empresa para pues poder seguir haciendo ese trabajo. Ya decía García Márquez, ¿no, Joaquín? Que esto es pues el oficio más bello del mundo. Yo me permitiría, Joaquín, corregir al premio Nobel. Yo creo que esto ya no es un oficio, es una profesión. Y con esa dedicación, pues hacemos nuestro trabajo día con día. Gracias, mi querido Joaquín. Bueno, pues bueno, que te truje. Entonces, dame lo de la depresión brevemente, porque ya nos fuimos por algo muy interesante, además, y muy cierto. Te abrazo con cariño y venga, rápidamente, la depre. Rápidamente, Joaquín. Mira, este asunto que no se está agravando, por supuesto, con la pandemia. Te doy algunos datos de la Organización Mundial de la Salud.
porque la depresión afecta a 264 millones de personas. Es una enfermedad crónica, no transmisible, que puede durar varios años, lo que tiene pues un costo en el tiempo de vida saludable, incluso de trabajo, porque además es una de las principales causas de discapacidad en el orbe. En la Facultad de Psicología, desde hace años, de hecho la maestra, la doctora María Elena Medina, el propio rector y ahora embajador en la ONU, pues ha trabajado sobre este tema. Señalan que padecer esta depresión en la adolescencia y no recibir tratamiento significa, Joaquín, tener 3.2% más de riesgo de abandonar la escuela, por ejemplo, con lo que se perdía la oportunidad de tener mejor vida. 18% más riesgo de presentar dependencia a las drogas y 6% más riesgo de abuso sexual. Solo un último dato, Joaquín, apenas 2 de cada 10 personas reciben tratamiento, pero hay personas que se tardan, o a veces nos tardamos en recibir o identificar la enfermedad hasta 15 años. Con eso te digo una cosa, y por supuesto lo que se ha agravado después de lo que hemos sufrido, hemos padecido con la pandemia. Joaquín, te abrazo. Gracias, querido Héctor, es una realidad, yo también te abrazo. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. El fin de semana, ingeniero. Claro que sí, Joaquín, pues esta intensa onda de calor y con altos valores de radiación solar, las temperaturas máximas en la zona precisamente de Nayarit, de Michoacán, de Guerrero, 46 grados centígrados, también en San Luis Potosí, en Opelchen, Campeche, 43 grados centígrados. En el Valle de México, de 30 a 32 grados centígrados, Joaquín, entramos al mes de abril, donde normalmente es la época de mayor calor en la Ciudad de México, el récord histórico de 1977 de 32 grados centígrados. Estamos, Joaquín, a más de 4 grados centígrados del valor normal para esta época del año, Joaquín. Así que se espera este fin de semana con intenso calor. Algunas lloviznas en sectores de Chiapas, en la parte norte de Chiapas, en el sur de Veracruz, y también desde Monterrey a Ciudad Victoria. Nada de llamar la atención, Joaquín, son lloviznas poco apreciables, Joaquín. Bueno, sigue el calor entonces, ingeniero. Seguirá el calor estas próximas 4 a 6 semanas de manera intensa, las lluvias hasta finales del mes de mayo, Joaquín. Y nada más una cosa brevemente. Si esto es ahora en primavera, ¿qué nos espera para verano? En verano yo creo vamos a superar el récord histórico en Ciudad de México el 9 de mayo de 33.9 grados centígrados a la sombra, porque definitivamente sí, al nivel de la isla de calor en el Valle de México, fácilmente estos días vamos a superar los 30-35 grados centígrados en el concreto de la Ciudad de México por la isla de calor, Joaquín. Gracias, ingeniero. Ahí está ya la vista del ingeniero Hernández Unzón. Vamos a unos anuncios y después de los anuncios, otro récord de remesas de nuestros paisanos, que son los que, insisto, sostienen la economía del país. Casi 9,000 millones de dólares en enero y febrero. Este choque entre migrantes y la Guardia Nacional en Tapachula vienen hacia la Ciudad de México. La pequeña Ucrania, que se suma ahora a la pequeña Haití, allá en Tijuana. Y el recuerdo de un amigo y compañero inolvidable, Arturo González, a un año de su muerte. Les recuerdo mañana, antes de irse a dormir, el sábado, adelante el reloj 1 hora para que ya el domingo amanezca con el nuevo horario. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Confirmo lo que le digo siempre, sí, que las reservas de nuestros paisanos en Estados Unidos sostienen la economía de México. Solo en enero y febrero enviaron en remesas casi 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares que en enero y febrero no entraron ni la suma de divisas de turismo ni la suma de inversión extranjera directa. Son las divisas. Y esto se dispersa en unas 11 o 12 millones de familias. Le voy a dar los datos. Los mexicanos mandaron estos casi 8,000 millones de dólares en 10,400,000 remesas, a un promedio de $350 por remesas. Jenny Valencia.
Remesas que envían con nacionales a México alcanzaron en febrero los 3.910 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 23.3%, ligando así 22 meses consecutivos con alzas. El Banco de México resaltó que las remesas enviadas a nuestro país en el primer bimestre del año ascendieron a 7.840.80 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 21.4% respecto al mismo bimestre de 2021. En los primeros 2 meses del año se originaron en total 10.400.000 transacciones. El envío promedio fue de $375. El 98.8% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas. Por su parte, su gobernador del Banco Central, Jonathan Heath, destacó que el flujo de 12 meses de las remesas es de 52.968.4 millones de dólares, lo que implica un incremento de 27% respecto a febrero del año pasado, aunque cabe destacar que en su comparación mensual el monto de remesas familiares retrocedió 0.2% en el mes de febrero. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Esta es una cara de la migración, pero esta es la otra, donde se está complicando día a día el tema migratorio sin que el gobierno atine a dimensionarlo. Estamos viendo que como ahora son ucranianos y rusos los que están construyendo la pequeña Rusia y la pequeña Ucrania en Tijuana, donde ya está la pequeña Haití. Miles y miles de migrantes están allí atorados. Ahora, nuevamente, hubo un motín, rompieron el cerco de la Guardia Nacional y ahí viene otra marcha de migrantes. Esto básicamente centroamericanos. Entre los centroamericanos hay de todo el mundo, Leonel Palacios, Fórmula Chiapas. Joaquín, como ya es de dominio público, las imágenes y videos que circulan en diferentes medios digitales hablan por sí solos. Una migración incontenible, panorama que se vive en un diario acontecer desde la frontera sur del país. Esta historia de la llegada constante de migrantes, pues ya indica una nueva estrategia de avanzar por territorio mexicano. Llegan poco a poco en grupos poco numerosos de diferentes nacionalidades y se concentran en ese punto designado para realizar el trámite, que son a las afueras del Instituto Nacional de Migración en Tapachula. Al no encontrar respuesta en cierto tiempo, realizan alguna que otra manifestación para luego generar la mayor concentración posible de migrantes y partir en caravana con la consigna de que aquí no se resolvió su trámite, tal como ha pasado con las últimas caravanas que se han formado, como la de hoy, con cientos de migrantes que partieran temprano de Tapachula, que aunque te comento, también de manera estratégica se movilizaron elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para desactivar dicho avance, no prosperó, alcanzando su punto álgido con el enfrentamiento en el punto conocido como el Ejido Viva México al poniente de Tapachula, confirmando pues que una buena parte de la caravana rompió el cordón de seguridad y así inician este aventurado avance por territorio mexicano desde el sureste del país para tratar de cumplir el sueño americano. Joaquín, Leonel Palacios, desde Chiapas, hasta pronto. Le hablaba de la pequeña Ucrania, ¿verdad? Tú tienes los datos. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Joaquín, pues tal y como te decía en el avance, estas son las instalaciones de lo que es este campamento ucraniano en Tijuana. Cada vez llegan más personas muy organizados, Joaquín, déjame decirte, han llegado muchos voluntarios de Estados Unidos y aún aquí también de Tijuana que les han traído comida, tapetes para hacer yoga, para que puedan dormir y bueno, algunos permanecen con sus hijos, con sus familias, porque saben que van a ser llamados de un momento a otro por las autoridades de Estados Unidos. Hay 2 agentes de aduanas y protección fronteriza que procesan un promedio de 20, 30 pues solicitudes de esta visa humanitaria para entrar a Estados Unidos y aquí hay un cerco policiaco, hay también voluntarios tanto de Estados Unidos como de Tijuana que los están pues cuidando. Las condiciones en las que permanecen, como tú puedes ver, son muchos de ellos están pues sentados, todos con sus celulares y algunos otros ya están consumiendo alimentos que se prepararon ya dentro de este campamento. Esto comenzó hace apenas 3 días, Joaquín, cuando hubo lluvia y lo que es la estación
Garita Puerto a México de el CID, que es el Sistema de Transporte Colectivo, se convirtió ya en un dormitorio. Ahí hay alrededor de 60, 70 personas que ya tienen instaladas ahí sus improvisadas camas. Por lo demás podemos ver las maletas, todos ellos ya listos porque saben que en cualquier momento les pueden hablar, y como tú también puedes observar, hay personas de todas las edades, muchos jóvenes, niños, personas de la tercera edad, e incluso hay hasta mascotas que ellos pudieron traerse desde Ucrania aquí a Tijuana en espera de ingresar a Estados Unidos. La mayoría, como te decía, hay tapetes de estos para hacer yoga que les han traído para que ellos se puedan instalar arriba de estos prados que son muy cercanos a la garita de San Isidro. El director de atención al migrante del municipio dice que van a seguir llegando y que algunos otros están en hoteles. Aquí pues ya casi son 1,000, Joaquín, un número importante. Esa es la perspectiva, pues el fin de semana seguramente este número se incrementará y es lo que podemos comentarte hasta el momento de lo que está ocurriendo con esta pequeña Ucrania en Tijuana. Así pues, así está el conflicto, en donde además no hay apoyo federal. No hay apoyo federal para esos municipios de la frontera norte que se ven rebasados por el número de migrantes, que llegan y cuando no pueden pasar se quedan. Y se crean un aumento en estas colonias que ya, repito, se han convertido en un problema para esos gobiernos municipales, y también se presentan ya problemas de relación entre los locales. Hoy se cumplió un año de la muerte de nuestro querido Arturo González, ¿sí? Fue director de Noticias y de Telefórmula. Y querido Arturo, a ti, a tu familia, pues a ti te deseamos desde aquí lo mismo que siempre, ¿no? Siempre que nos veíamos, un abrazo con cariño, puros buenos deseos. Hoy que te nos adelantaste en este viaje, te recordamos y te tenemos presente, pero sin falta. Laura Pérez Cisneros. Ha transcurrido un año, un largo año, cuando llegan a la mente los recuerdos, los momentos vividos, las lágrimas, el dolor del alma que poco a poco va sanando. Así fue la partida de Arturo González Orduño, quien fuera nuestro director de Noticias y Telefórmula. En Grupo Fórmula nos caracterizamos por ser una gran familia, por eso la ausencia de uno de los nuestros sigue doliendo. Amante de la historia de México, era un apasionado de la lectura y como buen periodista, también le gustaba ejercer el oficio. Era julio del 2017 cuando Arturo González compartió en el programa López Dóriga lo que era su nuevo proyecto Código Paisano. Pero lo que tratamos a través de Código Paisano es transmitir historias de mexicanos sobresalientes en Estados Unidos. Mexicanos que no solamente han logrado el éxito económico, sino que han logrado sobresalir en distintas facetas de la vida profesional. Porque Arturo era imparable. Una de sus grandes cualidades era la cercanía con los conductores de esta casa, los reporteros, las producciones, camarógrafos. Siempre estaba pendiente no solo de lo profesional, sino lo más importante, también de lo personal. Cuando llegaba a algún lugar, Arturo González era de esas personas que brillaban, alegre, culto, fan de su club de fútbol, Puebla, del rock, la música cubana. Siempre como prioridad, Arturo tenía como su base, su inspiración, su tesoro, a su familia, su esposa Lari y sus hijos Sebastián, Laricita, Alfredo y Alejandra. Pero sí, el COVID, como miles de mexicanos, nos arrebató a un gran ser humano. Hace un año, como a todos, nos sorprendió su partida. Así hablaba Joaquín López Dóriga de Arturo, el amigo, el siempre cercano. Yo no entiendo que Arturo haya muerto. Todavía no me lo puedo imaginar, todavía no lo pueden creer, todavía no lo puedo aceptar. Arturo no tiene por qué morir, repito. Sin embargo, murió de COVID. Te llevas nuestro cariño, nuestro recuerdo. Yo te voy a agradecer todos los días de mi vida, como te dije alguna vez, todo. Tu gentileza, tu caballerosidad, tu cercanía, tu eficacia, ¿sí? Tu amistad. Jamás lo voy a olvidar y jamás te vamos a olvidar. Es un vacío que se queda aquí para siempre. Por siempre, querido Arturo, sigues y seguirás vivo en nuestros recuerdos. Realización Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Descanse en paz, Arturo González. Larisa, para ti, para tus hijos, sí, nuestro pésame y nuestra presencia permanente. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín.
casi inadvertidas han pasado los brotes de descontento, de inconformidad de campesinos contra las decisiones de disponer de sus fuentes de abastecimiento de agua para abasto urbano. No son conflictos menores, como no lo fue lo que ocurrió en 2020, el conflicto de la presa de la Boquilla, donde agricultores y campesinos se enfrentaron en Chihuahua al gobierno federal. Esta vez, los conflictos locales pueden multiplicarse porque la sequía empieza a generalizarse en toda la República. Y creo, Joaquín, que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales están obligados a coordinarse sin telarañas electoreras para enfrentar la sequía. Porque no hay que olvidar algo que creo que está vigente, a pesar de que me lo dijo la periodista Olga Moreno hace muchos años. Ella sabía más del campo que muchos funcionarios de antes y de hoy. Me dijo, mira, estos nuevos valores de la política no saben que en México la gente se mata por la tierra y por el agua. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Y el país, Karina Macías. Gracias, Joaquín. En una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz, fue detenido Gustavo Abigail Díaz, el Pino, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, señalado como uno de los involucrados en el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, asesinado el 9 de septiembre de 2020 en Tezonapa, Veracruz. En Guerrero se registró un accidente en el que estuvieron involucrados 3 tráileres sobre la autopista del Sol a la altura del puente Temoaya, en el kilómetro 190. Transportaban costales de cemento. Al parecer uno se quedó sin llanta y el otro no alcanzó a frenar. El primer tráiler se quemó por completo. En Zacatecas, policías estatales tomaron el Palacio de Gobierno para exigir una audiencia directa con el gobernador David Monreal para pedir que les dé solución a sus peticiones. En San Luis Potosí, durante esta madrugada, 62 reos que permanecían en penales de la Huasteca y la zona media fueron trasladados al Centro de Readaptación Social La Pila en la capital, con el objetivo de despresurizar los penales del interior del estado, prevenir riesgos de violencia y garantizar la gobernabilidad en esos centros de reclusión estatal. Joaquín. Gracias, Karina. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos este fin de semana como todos los fines de semana a las 3 de la tarde. Que tenga un gran sábado y un gran domingo, que la pase muy bien y buenas tardes.